asesor de marketing y comunicación. Durante 25 años trabajó en Coca-Cola, Cepsa, Movistar y Telefónica. Fue responsable de la creatividad de las campañas de mayor éxito de Coca-Cola en la última década. El lanzamiento y desarrollo de la marca Aquarius, la estrategia de comunicación de las marcas Telefónica y Movistar, además de la puesta en marcha de El Movimiento Coca-Cola, iniciativa pionera a nivel mundial en redes sociales. Ha sido presidente de la Asociación Española de Anunciantes, fundador de los premios a la eficacia y presidente de la Asociación de Autocontrol de la Publicidad en España. Con nosotros, Félix Muñoz. Buenos días y muchísimas gracias por darme la oportunidad de volver al futuro. Aquí 3 años más tarde, ¿quiénes de ustedes estuvieron en el 2014 cuando yo hablé del futuro de la publicidad? Bueno, hay unos pocos. Los demás están trabajando en ese futuro que contamos. Hoy estáis aquí porque vamos a seguir hablando del futuro. Vamos a hablar de algo importante para vosotros. El futuro es aquel sitio en donde vais a pasar el resto de vuestra vida. Y estamos en marketing. Marketing es una ciencia, pero no es una ciencia exacta. Es una ciencia experimental. Es una ciencia en donde los que trabajamos en ella establecemos hipótesis y tratamos de validarlas continuamente, pero continuamente salen nuevas preguntas, continuamente tenemos nuevas cuestiones que resolver. Y por tanto la experiencia en marketing, en publicidad, es importante. Quizás todo esto que hablan de mi experiencia, 25 años en estas empresas, sí, es valioso, pero realmente la experiencia en entornos tan cambiantes, tan dinámicos, no es lo más importante. Lo más importante es saber manejarse en un futuro nuevo, en un mundo nuevo. Y nuestro mundo está cambiando, nuestro mundo está sufriendo enormes cambios. Desde fuera, desde el espacio quizás no perceptibles, pero el mundo ha cambiado. Ha sufrido 3 revoluciones. La primera revolución, hace 9000 años, nos dio herramientas que nos hizo que en lugar de ser nómadas, recolectores, nos estableciéramos y empezáramos a crear ciudades, tener agricultura, ganadería. La segunda revolución, la revolución industrial hace 200 años, lo que hizo es que esas máquinas tuvieran energía gracias al vapor, gracias al combustible, gracias a la electricidad, y nos hizo mucho más poderosos. Y ahora, esta tercera revolución, la revolución digital, lo que está haciendo es que esas herramientas, esas máquinas, empiecen a pensar. Por tanto, vamos a un mundo nuevo. Y en los mundos nuevos, los grandes exploradores que hemos conocido, Livingstone, Shackleton, Colón, Magallanes, cuando llegaban a ese mundo nuevo, carecían de mapas. Era su principal problema. Magallanes llegó un momento que ya no era capaz de reconocer el cielo del hemisferio sur y, por tanto, se le hacía difícil la navegación. Nosotros estamos en mundos nuevos, estamos empezando a explorar nuevas cuestiones y, por tanto, de momento carecemos de mapas. Así que os voy a hablar de cosas concretas, de cosas de hoy, de lo que está pasando en el presente. Yo creo que todos aquí nuestra intención no es intentar adivinar el futuro. Lo malo de adivinar el futuro es que luego vuelves como yo 3 años después y tienes que repasar para ver si has cumplido con tus predicciones. No vamos a jugar a adivinos, vamos a jugar simplemente a enseñaros algunas cosas que os pueden ser de utilidad en vuestra profesión, en vuestra carrera. Y vamos a hablar de ese nuevo mundo. Muy rápidamente vamos a intentar entender por qué están pasando las cosas que están pasando para precisamente, basándonos en el pasado y en el presente, saber exactamente cuáles son los próximos pasos que tenemos que dar. La revolución digital empezó hace unas décadas por un tema muy concreto. La razón principal de la revolución digital es algo muy pequeño, es algo que realmente lo que tenemos que hacer es no verlo desde fuera, no verlo desde el planeta, tenemos que entrar, tenemos que bajar, tenemos que profundizar, tenemos que llegar al silicio, y a partir de ahí, bajo tierra casi, tenemos que empezar a descubrir cuál ha sido la razón por la cual hemos puesto en marcha esta revolución digital en la que estamos metidos. Esta es la razón, este pequeño objeto, el transistor. A finales de los 70 descubrimos el transistor. Es una pieza un poquito absurda porque según por dónde entre la corriente se convierte en un 0 o un 1.
Y cuando empezamos a juntar transistores, empezamos a hacer procesadores. Este señor, Gordon Moore, empezó a juntar procesadores, fundó Intel y creó el primer procesador. El primer procesador tenía una capacidad de 60.000 operaciones por segundo, lo suficiente para hacer una pequeña calculadora. Pero este señor lo que hizo, aparte de calculadoras, fue una predicción. Y lo que dijo es que el hombre iba a ser capaz cada 2 años de duplicar el número de transistores que iba a poner en esos procesadores. Puso en marcha una progresión geométrica, y las progresiones geométricas, los que sabéis de matemáticas y de curvas, al principio hablan de números que pueden parecer bajos, pero llega un momento, esta progresión geométrica se convierte en una evolución absolutamente espectacular. Y lo bueno de esa hipótesis del señor Moore es que se ha convertido en ley, se cumple y se va a seguir cumpliendo. Hoy, hace solo una semana, Apple anunció su nuevo procesador, el A11 Bionic, y tenía exactamente lo que dijo el señor Moore que iba a tener, 4.300 millones de transistores dentro de su procesador. Esto va a seguir así. Esto es lo que está provocando realmente los grandes cambios. Esto es lo que ha hecho que tengamos esa capacidad de procesar cantidad de datos. Esto es lo que ha hecho que podamos desplegar esas redes móviles que exactamente siguen esa misma curva, esa misma trayectoria. Esto es lo que ha hecho que en muy poquito tiempo la cantidad de acceso a Internet, la banda ancha que tenemos disponible por $1 es exactamente en esa progresión. Eso ha hecho que la capacidad de almacenamiento que tengamos sea exactamente y siga esa proyección. Eso ha hecho que el número de aplicaciones disponibles que tenemos desde el 2007, hace 10 años que salió el iPhone, cuando fuimos a Cupertino desde Telefónica para llevar el iPhone a España, todos los ejecutivos de Telefónica llevábamos solo una aplicación en el móvil, se llamaba Snake. Hoy tenemos más de 3 millones de aplicaciones. Es decir, todo está siguiendo esta evolución, esta trayectoria que va a seguir continuando, va a seguir duplicando cada 2 años el número de transistores. El iPhone 8 que este año se lanza, dentro de 3 años estará obsoleto, no será capaz de mover las aplicaciones que se crean. Bien, todo esto es tecnología, todo esto realmente dices, ¿qué nos importa a los de marketing? Pues nos importa mucho, porque la tecnología es la que está marcando el paso, es la que está marcando los hitos que van ocurriendo y que de alguna forma van permitiendo que todo esto se acelere. La tecnología es la que nos permitió con esos primeros procesadores hacer ordenadores, que luego nos permitió conectar esos ordenadores y crear Internet, que luego nos permitió desenchufar los teléfonos de las paredes y hacer teléfonos personales, que luego nos permitió tener el software en la nube y ser capaces de actualizarlo continuamente, que luego nos ha permitido tener sensores en donde podemos en cualquier máquina poner, que nos está permitiendo que los algoritmos aprendan por sí mismos en este momento. Es decir, hay algoritmos, hay máquinas que ya son capaces de jugar a videojuegos sin saber cómo se juega, aprenden. Y luego estamos ya entrando en el deep learning, es decir, no solo la máquina aprende, sino que toma decisiones. Estamos hablando del coche autónomo, estamos hablando de robots, estamos hablando de inteligencia artificial, que es un concepto que es muy grande y que es muy confuso. La inteligencia artificial empezó con la calculadora del señor Moore. Y hemos ido desarrollando esta primera fase de inteligencia artificial, la narrow, la estrecha, en la que una máquina solo puede hacer una cosa mejor que la persona más inteligente del planeta. Y Google es capaz de tener esa inteligencia espacial mejor que cualquier persona. Y Shazam es capaz de identificar música mejor que cualquier persona, etcétera, etcétera. Solo una de las inteligencias del hombre. Estamos llegando y estamos entrando ya en la segunda fase de la inteligencia artificial. Es en aquella en la que varias inteligencias son superiores a la mejor inteligencia de las personas. Estamos hablando de los coches conectados, estamos hablando de los drones, estamos hablando de combinación de diferentes inteligencias. Y en el año 2035 la ley de Moore dice que un procesador que tengamos en nuestro móvil, el que tenemos hoy, cualquiera de los móviles, tiene más capacidad de procesamiento que todos los ordenadores que hicieron falta para poner al hombre en la Luna. Bueno, pues en el año 2035, y muchos de vosotros vais a estar trabajando allí,
lo que dice es que la capacidad de procesador de un móvil va a ser superior a la de toda la humanidad pensando a la vez. Es decir, podremos entrar ya en la superinteligencia artificial. Pero bien, ese es el futuro demasiado lejano. Vamos al presente. Vamos a saber cuáles son las consecuencias del desarrollo de estas herramientas. Las consecuencias es que el hombre de repente adquiere nuevas capacidades. Y las capacidades tienen que ver con el desarrollo de software, tienen que ver con el desarrollo de la disponibilidad de información y su capacidad de búsqueda. Tiene que ver con la creación de comercio y de plataformas que hacen posible una forma diferente de comercio. Tiene que ver con la posibilidad de localización de las personas y de los objetos. Tiene que ver con la conexión de las personas unas entre otras y tiene que ver también con la conexión de las máquinas unas entre otras, con el Internet de las cosas. Tiene que ver con la capacidad de gestión de toda esa información que sensores y personas estamos volcando todos los días en la red. Tiene que ver con la capacidad de interacción con las máquinas, ya no solo tecleando, ya no solo con los dedos, sino hablando con las máquinas. El año pasado logramos, los humanos, el máximo, digamos, el human parity, es decir, la máquina ya entiende exactamente igual que una persona entiende a otra persona. Y estamos ya con el iPhone 10 también hemos visto cómo es capaz la biometría de identificar personas de una forma absolutamente inequívoca. Son capacidades que cada industria va a utilizar de una forma diferente. Nosotros estamos en publicidad, estamos en marketing. ¿Qué es lo que estamos haciendo con estas capacidades? Desarrollando herramientas que son útiles para nuestro trabajo. Las herramientas tienen que ver con la capacidad de conectar a través del mail, tienen que ver con el desarrollo de webs, tienen que ver con poner publicidad en Internet, en aquellas webs que hemos creado, tiene que ver con saber posicionarse para estar presente en las búsquedas de las personas, o tiene que ver con gestionar la forma de estar presente mediante el marketing y mediante el pago. Tiene que ver con el desarrollo de herramientas de CRM que empiezan a obtener información de la interacción con las personas, que luego somos capaces de analizar con las herramientas analíticas, que luego somos capaces de poner todo eso en aplicaciones que son interfaces mucho más potentes con las personas y los clientes. Tiene que ver también con la posibilidad de instalar todo tipo de objetos. Tiene que ver con hacer publicidad, ya no display, que era aquella que poníamos de forma masiva, sino publicidad programada para personas concretas, con el mensaje concreto, en el momento concreto. Y tiene que ver con crear formas de interacción con los clientes en acciones de marketing a través de chats, gracias a esa capacidad de lenguaje. Y tiene que ver, por supuesto, con crear aplicaciones de realidad virtual, realidad aumentada, que pueden ser muy potentes en temas de marketing. Es decir, tenemos como profesionales del marketing y de la publicidad que saber cuál es la tecnología que hay debajo. No tenemos que ser expertos, pero saber cuál es la progresión que tiene. Tenemos que saber cuáles son las capacidades que nos están entregando para desarrollar esas herramientas. Y ahí tenemos que experimentar, ahí tenemos que poner en marcha esas nuevas herramientas y comprobar su capacidad para hacer el trabajo que hemos estado haciendo, que no es nada más que conectar personas con marcas y hacer mover los negocios. Eso es un poco la proyección. Y eso es lo que está haciendo que los negocios estén cambiando. Eso es lo que nos hablaba antes Brian de la transformación digital de las empresas. Todas las empresas se están transformando, todas, absolutamente, porque en todos los sectores, por supuesto, aquellos que tienen activos digitales, la música, la televisión, los contenidos, la información, ya están afectados de lleno, pero también todos los sectores que incluso tienen activos físicos, hasta la energía o la minería, están afectados. Porque siempre hay un negocio tradicional que ha triunfado a lo largo del siglo XX, pero también siempre, sin excepción, aparece un player, aparece otro negocio puramente digital que empieza a competir de otra manera totalmente diferente. Y hemos visto continuamente en todos los sectores cómo la industria de la música de repente se ve afectada porque iTunes ya no vende CDs, pero vende canciones. Hemos visto cómo Blockbuster desaparece porque hay alguien que ofrece lo mismo pero en streaming. Hemos visto cómo las radios y los contenidos en televisión se ponen a competir con contenidos de empresas que no tienen ningún estudio para producir esos contenidos. Hemos visto cómo las radios están en todo el mundo empezando a competir con una forma diferente de consumir la música. Hemos visto cómo los grandes diarios están todavía buscando su forma de competir con otras empresas que sin tener ni un gramo de papel son capaces de entregar información actualizada. Estamos viendo también cómo la banca
con toda su potencia, está viendo aparecer empresas que ya son aplicaciones móviles, sin ni siquiera una sucursal. Estamos viendo cómo los medios de pago, los grandes medios de pago, American Express, Visa, están siendo también erosionados en su negocio con medios donde no existe la tarjeta física. Hemos visto, y nos ha contado Brian, el caso de Kodak, que inventó la fotografía digital. Claro que sí, pero es que no se dio cuenta de que en un futuro próximo los negocios de la fotografía no tenían que ver con papel, con cámaras, tenían que ver con móviles y con aplicaciones. Hemos visto también cómo Walmart está remodelando su negocio porque hay otro gigante de la distribución que sin una sola tienda, aunque hemos visto algunas, está erosionando ese negocio. Los 3 grandes hoteles, las 3 grandes cadenas de hoteles del mundo, Marriott, Intercontinental, Hilton, sumando todas sus habitaciones en propiedad, no son capaces de superar el número de habitaciones que hoy está ofreciendo Airbnb en el mundo. Los coches de alquiler están cuestionados por servicios entre particulares. Los taxis, estamos viendo cómo son superados por empresas que entregan una mejor experiencia y, desde luego, una más competitiva oferta. Estamos viendo cómo incluso los automóviles, las grandes industrias del automóvil, las marcas, están viendo aparecer modelos de negocio que no solo en el producto, sino también en la forma de vender el producto, están cambiando cuáles son las reglas. E incluso la energía, las grandes de la energía están viendo cómo pequeños comercializadores son capaces de coger y vender su producto de una forma diferente. Es decir, todos estos señores, todas estas empresas necesariamente van a tener que competir con aquellas que son puras digitales. Aquellas empresas no necesitan transformación, son y han nacido digitales. Por tanto, las empresas que quieran sobrevivir van a tener que sufrir ese proceso de transformación que tampoco es fácil, tampoco es sencillo. Es un proceso que hay que separar, y yo comparo con el proceso de transformación de la oruga a la mariposa. Es decir, es duro, es traumático, pero al final, en esencia, sigues haciendo lo mismo, pero de diferente forma. Y eso tiene que ver con revisar que el mundo digital es capaz de darte una mejor eficacia en tu operación, te va a dar una mejor experiencia a tus clientes, vas a tener que cambiar la forma de intermediar con el mercado, aparecen nuevos intermediarios, vas a tener que reinventar y revisar tu modelo de negocio. Esto es lo que está pasando en el mundo de los negocios. Todas las empresas están con este proceso. Y lo que está ocurriendo es que eso, junto con las capacidades que tenemos las personas como individuos, está haciendo cambiar la sociedad. Una sociedad mucho más comunicada, una sociedad absolutamente conectada unos con otros, una sociedad muy informada, en donde se sigue avanzando en la concentración. Hay 600 ciudades en el mundo que reúnen la 1/4 parte de la población y el 60% del PIB. Estamos hablando de un mundo que cambia sus hábitos de compra y ha cambiado los grandes malls por los grandes supermercados de Internet. Estamos hablando de que las formas de consumir están cambiando. Antes teníamos las cosas, queríamos poseer los coches, los discos, los libros. Ahora lo que hacemos es que hemos visto cómo hemos pasado un poco tiempo del vinilo al CD, y el CD, cuando se hizo digital, alguien lo puso en la red, empezó a comerciar con él, luego se ha vendido sin soporte físico, y ahora hay alguien que ha vuelto a cambiar y cuestionar este modelo de negocio y hace un modelo de suscripción. Todos estamos haciendo modelos de suscripción. Cuchillas de afeitar por $1 se pueden tener todos los meses a lo largo de tu vida. Amazon está haciendo la suscripción del detergente de la lavadora. Y hay alguien que está poniendo lavadoras en modelo de suscripción, $7 al mes, por toda tu vida. Estamos cambiando el concepto de movilidad en las ciudades. Es absurdo mantener un coche en una ciudad, porque tenemos todas las opciones, motocicletas, bicicletas, coches, autobuses, y estamos cambiando la forma de todo, de hacer el ocio, de viajar, de comprar billetes, de informarnos, de todo. Es decir, incluso el individuo a nivel particular está cambiando también, porque estamos dejando lo que se llama el grafo social, nuestra huella, no solo con lo que publicamos, que es mucho, sino lo que involuntariamente estamos todos entregando. Todos estamos diciendo aquí con nuestro móvil que estamos aquí, aunque no lo hayamos dicho en Facebook. Estamos haciendo, hablaba Brian de esa inmediatez, todo tiene que ser instantáneo. Quiero la serie, la quiero ya, y quiero que Amazon en media hora me sirva el producto. Estamos viendo que la gente también comparte, y eso también influye en el marketing y en los negocios, o que la gente colabore
para hacer acciones de crowdfunding. También tiene aspectos negativos. Las personas, los clientes, las personas estamos viviendo en nuestra burbuja social y nos está haciendo parecer que vivimos en un mundo en el que todo es de acuerdo a lo que nosotros queremos que sea por el algoritmo de Facebook o de Google. O estamos también, como decía también Brian, no solo casi haciendo que nos atropellen al cruzar los semáforos, sino agotando todo el tiempo a través de la tecnología y dejando de hacer una cosa que es lo mejor que sabemos hacer los humanos, que es no hacer nada, perder el tiempo. Pero eso tiene un componente muy bueno, porque cuando perdemos el tiempo es como somos capaces de pensar, de imaginar, de crear. Hasta eso estamos dejando de hacer. Bien, ¿qué tiene esto que ver con el marketing? Pues todo, porque el marketing tenía un modelo de funcionamiento muy claro. Muchas personas ahí fuera, nuestra marca, nuestro producto para comunicar, para atraerlos, y lo que teníamos que hacer normalmente, lo que hemos hecho durante el siglo XX ha sido publicidad muy potente, capaz de atraer a esas personas a la marca, capaz de manejar a través de las relaciones públicas el boca a oreja, la opinión de los líderes de opinión, de la gente, en la prensa. Es decir, el modelo ha ido poco a poco integrándose. En el año 2000, en Coca-Cola, aplicábamos un concepto absolutamente nuevo que se llamaba IMC, Integrated Marketing Communication, que se trataba de juntar a la publicidad todas esas capacidades de generar impulsos, contactos con los consumidores, ya sea en la tienda, ya sea en el punto de venta a través de material, ya sean los propios empleados, ya sea el packaging, el propio producto, la atención que ponemos en nuestros centros de atención, o el marketing directo para ser un poquito más precisos o un poco incluso crear los programas de fidelidad. Todo eso generado de forma integrada era muy potente. Lo que ha ocurrido con toda esta capacidad digital es que de repente, donde antes teníamos que hacer research, ahora podemos tener información de forma instantánea y antes solo teníamos los datos de nuestras ventas y con eso tratábamos de hacer predicciones. Bien, con el mundo digital lo que aparece son muchos sitios más donde hacer nuestra publicidad, ya sea en display, con banners, ya sea con vídeo. Aparecen las redes sociales para tratar de acelerar el boca a boca, el boca a oreja. Aparecen nuevos líderes de opinión, esos influencers, esos bloggers que son capaces de transmitir la información que nosotros queremos. Aparece la posibilidad de tener una ventana en el mundo online y vender a través de nuestra web y de posicionarnos en los buscadores. Aparece la capacidad de vender en la tienda a través de TPVs que también están conectados. Aparece la posibilidad de digitalizar el packaging con códigos QR o incluso el producto con RFID. Podemos hacer instalación de beacons en las tiendas. Podemos abrir un montón de canales nuevos que tienen que ver con WhatsApp, con capacidad de mandar SMS, con mandar emails o incluso con atender online durante la compra, durante todos los procesos y, por supuesto, crear aplicaciones. Todo esto es el entorno digital que hemos creado en los últimos 10 años. Y todo esto no sustituye lo anterior. Lo que tiene que hacer es integrarlo. Lo que estamos haciendo ahora, lo que estamos intentando construir es conectar, empezar a conectar. Y donde antes teníamos una información dispersa, ahora intentar tener esos contact centers. Donde antes teníamos un montón de información que venía de diferentes fuentes, intentar juntarlas en una misma base de datos. Donde antes vendíamos en diferentes plazas, ahora hablar de esa omnicanalidad, en donde todo está concentrado. E incluso cuando escuchamos, tener centralizados los lugares de escucha. E incluso en la publicidad, hacer publicidad programática, dirigir a las personas adecuadas en el momento adecuado todo esto. Esto es lo que está pasando y esto es el camino de lo que están haciendo las empresas. Este es el mapa que se está construyendo y que tenéis que manejar. Y este mapa tiene una curiosidad y es que genera datos, genera información. Y esa información que hoy está dispersa en la mayoría de las empresas por la forma de trabajar en silos que tiene, lo que tiene que hacerse, en primer lugar, es concentrarse en un único punto. Es simple, aunque es complejo de hacer. Almacenar toda la información en el mismo punto, para luego aplicar la inteligencia a esa información, a esos datos, conectar todas las fuentes en ese DMP, en ese Digital Data Management Process, que es el sitio donde vamos a gestionar la información, conectar también las aplicaciones y con todo esto aplicar información de research, información de las ventas, por supuesto esa capa de analítica y a partir de ahí empezar a tener una nueva forma diferente, totalmente disruptiva de trabajar en marketing. Este es el mapa que tenéis que tener en la cabeza, pero no para el futuro, para mañana.
Así es donde están intentando ponerse y trabajar el nuevo modelo, el nuevo sistema operativo para trabajar en las empresas de hoy. La publicidad programática, solo cuando todo esto existe, tiene sentido. Si no, realmente puede ser un desperdicio, puede ser tirar el dinero. Todo esto es el complejo mundo que está intentando digerir la industria de la publicidad. Y la industria de la publicidad lo está intentando digerir porque realmente tiene unos retos con este cambio. Los retos tienen que ver, primero, con la concentración. Estamos hablando de un duopolio que ya concentra el 60% de la publicidad digital, que a su vez ya es la mitad de la publicidad que se hace en el planeta. Es decir, casi estamos llegando a que un tercio de la publicidad está manejado por dos gigantes. Estamos hablando de problemas de transparencia en la compra programática, en la publicidad digital. El 25% nada más de lo que invertimos llega al final. No tenemos estándares realmente válidos para decir qué es publicidad que ha llegado. Estamos dando por bueno que un vídeo que se ve un segundo es un impacto positivo que se ha de pagar. Estamos dando por bueno que un banner que solo se ve un tercio es algo que podemos y debemos pagar. Eso es un fraude. Estamos con falta de sistemas de supervisión. Estamos con falta de mucha... La publicidad programática es el futuro, pero tal como está hoy hecha, realmente es un problema para muchas empresas. Estamos hablando de que la capacidad de absorber por el ruido que estamos generando está decayendo. En los años 80, el 85% de las personas recordaban publicidad del día anterior. En los años 90, solo el 30% recordaba publicidad del día anterior. Por favor, levantad la mano los que recordéis publicidad del día anterior aquí. Perfecto, el 2%. Es decir, estamos perdiendo capacidad de recibir. Hay más publicidad, hay más ruido, pero realmente esa intrusividad está afectando al negocio. Estamos teniendo adblockers que hacen que prácticamente en algunos países la cuarta parte de la publicidad ni siquiera llegue al usuario. Tenemos que aprender a gobernar esto de otra manera, en términos de eficacia, en términos de retorno de la inversión, en términos de manejo de datos de resultados, no de datos de impactos, de datos de resultados de negocio. Y, por supuesto, tenemos que revisar la forma en la que trabajamos con las agencias. Las agencias van a seguir siendo necesarias, pero tenemos que revisar los acuerdos que tenemos con ellos, los contratos que tenemos con ellos, las formas de pagar y de remunerar un trabajo absolutamente necesario. Nos están cambiando las reglas. Decía al principio, el título era que nos cambian las reglas a mitad del partido. Claro, es que es muy fácil jugar a cualquier cosa cuando te han explicado las reglas y simplemente las aplicas y te esperas al final del partido. Creo que todos sabéis o entendéis cómo funciona el ajedrez, pero imaginaros que en una partida de ajedrez alguien te llega y te cambia los rombos de dirección y se te los pone en sentido oblicuo, o que alguien te cambia un poco el diseño del tablero y te empieza a hacer cosas que no tienen que ver con lo que tú conocías, o que durante esa partida de repente incluso cambia la forma del tablero, o aparecen formas extrañas, o incluso aparecen nuevos jugadores y en lugar de 2 estás jugando entre 4, o que llegado el caso, las reglas dicen que ya no hay tablero. Estamos en medio de la partida quitando el tablero, pero manteniendo las fichas y cambiando las reglas. Además, la regla dice que una vez que el rey se muere se acaba la partida. A lo mejor no. A lo mejor con el rey muerto puede seguir jugando. Bueno, eso es lo que estamos haciendo los profesionales de hoy. Vosotros, y vais a hacer en el futuro. Es decir, todo esto os afecta a vosotros. Porque la tecnología va a la velocidad que el señor Moore predijo. La sociedad va muy rápido, va detrás de la tecnología. No hace falta enviar a la gente a la universidad para que aprenda a utilizar WhatsApp o Facebook. Lo aprende solo, lo absorbe solo. Son las empresas las que van un poquito detrás y tienen que empezar a utilizar todas esas herramientas. Y vosotros como profesionales tenéis que también intentar coger velocidad. Porque alguien cuando se queda en su burbuja de confort, de su trabajo en su empresa, puede correr el riesgo de lo que le pasa al iPhone 8 dentro de 3 años. Quedará absolutamente obsoleto. Aunque vosotros penséis que estáis haciendo bien vuestro trabajo. El señor Moore empezó aquí su vida laboral y en el año 2002 se jubiló. Otros hemos tenido más suerte, hemos empezado un poco más tarde, pero todavía nos queda un poquitín de vida laboral y tendremos que seguir acostumbrando en ese inicio de la curva. Pero los que estáis ahí, yo creo que casi todos, vais a estar
trabajando en el año 2030, cuando tengamos la superinteligencia artificial, y vais a tener que seguir aprendiendo a un ritmo que no era el que teníamos acostumbrado. Antes salíamos preparados y podíamos estar haciendo nuestro trabajo muchos años. Hoy en día se requiere una actualización continua, una formación continua que no es un tema simplemente de hacer un máster, sino de estar aprendiendo todos los días, sabiendo de tecnología, sabiendo de lo que realmente son las herramientas que vas a tener encima de la mesa. Es decir, estamos en una tormenta perfecta. Nos ha tocado estar en esa tormenta perfecta, en donde se han combinado y se han juntado todos los elementos posibles para hacer que esto sea un problema para la navegación. Tenemos dos opciones. La opción de resignarnos, no sé si habéis visto esta película, pero bueno, aquí el señor Clooney se resigna y se hunde con su barco, porque no estaba preparado para afrontar estas olas que nunca habían conocido. Pero tenemos otra opción. Tenemos la opción de aquel que coge la tabla de surf y se pone a buscar la ola perfecta y aprovechar precisamente esa oportunidad. Esto es lo que está pasando en el mundo de los negocios. En el mundo de los negocios estamos viendo que algunos actúan como este barco que imagino que sabéis cómo acaba al final, ¿no?, de la película. Bien, pues este barco estaba en su confort, estaba en su tranquilidad de ser el más grande con esa potencia. Y hay muchos Titanics que se han hundido ya. Brian, el tema de Kodak, hemos visto cómo Nokia ha desaparecido prácticamente. Blockbuster tenía 90.000 puntos de venta hace solo 10 años. Es decir, estamos viendo cómo las compañías realmente que no saben reaccionar se ven engullidas por el mar, por la tormenta. Vosotros como profesionales no os podéis permitir ese lujo. Vosotros como profesionales tenéis que saber cuál es realmente el mapa, tenéis que saber cuáles son las reglas con las que vais a jugar en el futuro. Y esas reglas tienen que ver con los conocimientos que tengáis, que no son los mismos que teníamos cuando hace 30 años empezábamos en esto, pero sobre todo tiene que ver con las actitudes. Los conocimientos, sí, los básicos. Antes decía Brian, y yo insisto en ello, aunque sea repetir, no nos olvidemos nunca que trabajamos con personas, igual que vosotros. Yo aquí no hablo de millennials, hablo de vosotros. Todo lo que he contado seguramente lo estáis haciendo vosotros. Estáis suscritos a Netflix, estáis suscritos a Spotify. Habéis cambiado la forma de hacer de muchas cosas. Por tanto, son personas. Aprendamos de las personas, aprendamos de su forma de entender, de procesar, la atención, la memoria. ¿Cómo toman decisiones? Si no sabemos eso de las personas, realmente no vamos a hacer bien nuestro trabajo en publicidad. Lo segundo es que tenemos que aprender sobre una marca, lo que es una marca, lo que representa una marca y cómo se construye una marca. Una marca no es más que la suma de un montón de experiencias, de historias que ocurren y que han pasado con una persona. Tenemos que crear esas experiencias. Antes las creábamos con grandes y bonitos anuncios, ahora hay que hacerlo de otra forma también. Pero tenemos que saber cuál es el mecanismo que hace que una marca se siga construyendo y siga atrayendo de una forma poderosa a todas esas personas que están ahí. Tenemos que saber que nuestro negocio es el de conectar personas con marcas, crear relaciones, establecer relaciones de valor en el tiempo, durante mucho tiempo, muy rentables. No es coger, vender y ya no te conozco más, es simplemente acércate, le voy a convencer y voy a establecer una relación de un cliente fiel para mucho tiempo. Tenemos que empezar a hablar del valor de cliente de por vida. Y tenemos también que entender que esa tecnología nos va a permitir hacer las cosas de una forma mucho más precisa. No es hacer publicidad, marketing directo, one-to-one, es publicidad masiva, one-to-one, a cada uno lo que necesita, en el momento que necesita, en el contexto que necesita y de la manera que necesita. Y no nos olvidemos nunca, eso es imprescindible, porque toda esta estructura que creamos digital no dejan de ser tubos, no dejan de ser sitios por donde fluyen los contenidos. Si no sabemos conectar, si no sabemos generar contenidos, capaces de conectar, de emocionar a la gente, de crear ese vínculo emocional con las personas, realmente no estaremos haciendo bien nuestro trabajo. Por tanto, esas actitudes, esos conocimientos de tecnología están muy bien, son necesarios, tenéis que tenerlos. Quien no tenga esos conocimientos realmente lo va a pasar mal, pero no son suficientes. La gente no os va a contratar solo por vuestros conocimientos, por vuestra tecnología,
por la capacidad de manejar ciertas historias, como tiene que ser como el web, el SEO, el SEM, la compra programática. Eso es necesario, pero no es suficiente. Realmente lo que va a hacer que las personas tengan mucho más valor, se diferencian, de nuevo va a ser las actitudes, la forma de enfocar todo esto. Ese nuevo mundo, ese nuevo trayectoria que tenemos que descubrir. Y esas actitudes tienen que ver con 8 cosas. Complejas, pero posibles. Lo primero, inconformismo. ¿Qué quiere decir? No nos podemos conformar con hacer y seguir haciendo las cosas como lo hemos hecho en el pasado. Sí, han funcionado, pero ahora quizás tenemos que empezar a cuestionar esas formas de hacer publicidad. Tiene que ver con la humildad. Reconocer que quizás lo que estamos haciendo no sea suficiente. Reconocer que eso que tenemos, ese bagaje de nuestra experiencia, ya hoy a lo mejor no es tan válido. A lo mejor tenemos que empezar a aceptar que estamos fracasando en la forma de hacer las cosas, que hay otros que las hacen mejor. Por ser una empresa grande no quiere decir que lo estés haciendo mejor que nadie. A lo mejor tienes que aprender de los pequeños, de esas pequeñas startups. Hay que tener esa humildad para coger y decir, vale, fenomenal, estoy dispuesto a aprender. Y para estar dispuesto a aprender hay que tener curiosidad. El que ha perdido la curiosidad tiene un futuro lamentable. La curiosidad es el hambre del conocimiento. Si no provocamos esa curiosidad por saber más, por aprender de lo que está pasando, de lo que hacen otros, de copiar incluso si hay que copiar, curiosidad por ver, eso es lo que va a hacer que realmente seamos innovadores. Si no tenemos curiosidad, si no vemos lo que otros hacen, realmente estamos cerrando el círculo. Igual que lo estamos cerrando si no asumimos riesgos. Riesgos quiere decir cambiar las cosas que nos han funcionado por otras que a lo mejor no funcionan. Pero si es que si seguimos haciendo las cosas como las hacíamos hace 10 años y no cambiamos nada, dentro de 10 años estaremos exactamente haciendo lo mismo. La innovación requiere riesgo, requiere eso que decía al principio, experimentar, hacer cosas nuevas, diferentes, asumiendo que no van a funcionar. El riesgo, el fracaso realmente tiene que formar parte de nuestra forma de trabajar, tiene que formar parte de nuestra vida profesional, fracasar, meter la pata, hacer las cosas, hombre, con el mejor de los sentidos y con el mayor de los cuidados. Nunca quise ser el tipo que se cargó la Coca-Cola después de 125 años. Pues no, vamos a hacer las cosas con sentidos, pero vamos a asumir riesgos. Y vamos a ser rebeldes. No conozco ninguna buena idea de las que posiblemente vayáis a ver hoy aquí o de las que ya hayáis visto en el pasado, que no haya supuesto que alguien se rebelara, que alguien dijera, no, esto lo vamos a hacer aunque tú no quieras, aunque a ti no te guste, aunque el pretest diga que no, aunque los números todavía no nos den señales de que tenga retorno. Si no hay esa rebeldía, si no hay esa capacidad de coger y decir, vamos a hacerlo, vamos a subir el riesgo y vamos además a pisarle un poquito el pie a alguien que va a protestar. Forma parte de nuestro trabajo, forma parte de nuestro hacer, el saber que a alguien no le va a gustar aquello que hagamos y que sea innovador. Y por tanto tenemos que tener esa valentía, ese coraje para poner en marcha esas nuevas iniciativas, esas nuevas formas de hacer las cosas. Nos estará esperando mucha gente para ver si fracasamos, pero si realmente estamos convencidos tendremos que hacerlo. Y si no lo hemos hecho, si fracasamos en la primera vez, o la segunda, o la tercera, realmente no pasa nada. La creatividad, eso que os he enseñado de las inteligencias, es yo creo que la última de las inteligencias que una máquina podrá hacer si es que llega a hacerla. La creatividad es nuestra capacidad de proyectar cosas que todavía no existen, de generar en nuestra cabeza cosas que no se han desarrollado antes. Somos el único animal, con perdón, que hay en el planeta que es capaz de ver cosas en el futuro. Tenemos esa capacidad de imaginación y eso precisamente nos ha hecho estar donde estamos. Si no somos capaces de ser creativos, y me da lo mismo en el trabajo que estéis, hay gente que piensa que la creatividad son para aquellos creativos que son tipos fantásticos que se mueven por el mundo con camisas de flores y chanclas y coleta. Sí, hay creativos publicitarios que responden a esa forma de vestir y de ser. Pero es que el creativo tiene que ser creativo en todo, en la compra de medios, en la analítica, en la elaboración de un presupuesto, en la elaboración de un plan, en la creación de una aplicación. Todo tiene que ser creativo en publicidad. Si no es creativo realmente es que estáis haciendo algo estándar. Y si estáis haciendo algo estándar, quiere decir que no vale. Y por último, el esfuerzo. El esfuerzo, la capacidad de ponerle energía, de hacer todas estas cosas, sufriendo un poco,
Pero si alguien piensa que no va a sufrir, realmente que se apunte a otra cosa. Yo no sé si conocéis, hablaba al principio de los exploradores. Bueno, hoy en día se habla de la uberización. La uberización es eso, trabajar para Uber. Y lo que Uber promete, si entráis en la web hoy de Uber, es que dice, tú eres primero, el más importante, conduce cuando quieras, gana lo que quieras, no te compliques la vida, administra tu tiempo. Bueno, te vas a defender en la vida, vas a ganar un dinerillo y vas a poder vivir. Con esa actitud, desde luego, podréis trabajar en Uber, pero no podréis trabajar en marketing. Si queréis trabajar en marketing, yo creo que mejor que os fijéis en el cartel, en el anuncio que puso el señor. Ese señor se llamaba Ernest Shackleton. Y lo que hizo fue querer hacer la última, digamos, de las odiseas de exploración que se podía hacer en el planeta, y que era cruzar la Atlántida. Bien, lo que hizo fue también poner un anuncio. No tenía la aplicación de Uber, pero puso un anuncio una sola vez. Y el anuncio decía esto: se buscan hombres para un viaje arriesgado, sueldo pequeño, mucho frío, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, el retorno seguro, dudoso, y al final algo bueno, honor y reconocimiento en caso de éxito. Miles de personas se apuntaron al día siguiente para ocupar solo uno de los 26 puestos que había para aquella expedición que regresó al completo, pero regresó. Bien, yo creo que nuestro futuro tiene mucho más que ver con esto. No vais a pasar frío, la oscuridad hoy está solucionada, los sueldos espero que sean un poco mejores, pero desde luego la actitud se tiene que resumir en eso, en tratar de ser explorador, tratar de ser alguien que va a querer trabajar sin mapas, insisto, sin guías, sin referencias. Pero es que el futuro va a ser así y además no va a tener fin. Todo esto que os he contado no es que no en la fecha de no sé cuándo acabará. Yo creo que es una buena señal que estéis hoy aquí, porque quien está aquí es que realmente tiene ganas de coger ese futuro, de entrar en ese nuevo itinerario, de reinventar las reglas, aunque sea en mitad de la partida, y por tanto de afrontar un mundo que es el de la comunicación, que para mí me parece que hoy más que nunca va a ser apasionante. Así que si estáis aquí es porque estáis en el buen camino. Enhorabuena, ánimo y mucha suerte.